Estamos nuevamente en Escudriñando la Palabra de Dios con este tema hermoso y maravilloso que es entendiendo el cuerpo de Cristo. Porque entendiendo lo que es un cuerpo, podemos comprendernos nosotros mismos, nuestro mundo interior, podemos comprender cómo se forma el cuerpo de Cristo y cómo podemos ser útiles nosotros para poder crecer, fortalecernos y ir caminando conforme a la voluntad de Dios para que la iglesia haga la obra para la cual Dios nos ha preparado. Entonces, vamos a ver hoy la cara. La cara es fundamental para la comunicación no verbal, permitiendo expresar emociones mediante los músculos faciales, el reconocimiento individual y la interacción social. Aloja los principales órganos sensoriales como la vista, olfato y gusto, y facilita funciones vitales como la respiración, alimentación, el habla y protección de estructuras delicadas. ¿Qué dice la palabra referente a nuestro rostro? Dice en Proverbios 15:13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dios nos está diciendo lo que nosotros vemos o lo que ven en nosotros. ¿A qué persona están viendo? Tal vez nosotros nos damos cuenta cuando vamos por la calle, que de pronto vemos que vamos caminando y vemos algunas personas alegres, algunas personas están cabizbajas, otras con el ceño fruncido, que muestran un enojo. Algunas personas van aceleradas, estresadas y el estrés hace que empujen o que empujemos, puede ser. Entonces, Dios nos está diciendo cómo los demás nos ven y cómo nosotros vemos a los demás. El rostro es una parte muy importante porque muestra lo que el cuerpo es. ¿Qué hay en el mundo interior de nuestro cuerpo? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Entonces nuestras reacciones se muestran, se ven a través de nuestro rostro, se ve el enojo, se ve la tristeza, se ve la angustia, se ve la depresión, todo eso lo va mostrando el rostro y va causando efectos, porque el cuerpo habla lo que la boca calla y nosotros vamos viendo en el rostro de una persona cómo algo le va desconfigurando su cuerpo, cómo va cambiando absolutamente o cómo vamos cambiando nosotros. Entonces, recuerden que nosotros somos un hospital de almas heridas en la iglesia. Todos tenemos emociones, todos necesitamos utilizar esas emociones. Son muy importantes, no son emociones que Dios nos las dio para que nadie las sienta, para que nadie las utilice. No, nosotros necesitamos saber que las emociones son muy importantes para que estén dentro del cuerpo, para que los viva. La iglesia está viva, la iglesia vive, la iglesia se mueve, la iglesia crece, la iglesia se fortalece. Eso hace un cuerpo. Pero también se ven las cosas buenas, se ven las cosas malas o se ve como apenas estamos creciendo. Se ve la madurez o la inmadurez de cada iglesia. Todo eso es normal porque estamos creciendo. Entonces, cuando Dios nos muestra que el corazón alegre hermosea el rostro, nos está diciendo que la alegría cómo puede ayudar para que nosotros seamos agradables, el ser alegres. No todo el mundo mantiene alegría, no todo el mundo mantiene sonrisa, pero esas personas que entran y traen ese gozo, esa alegría, esa chispa que, que agrada que lleguen, que agrada que estén ahí, es muy bueno porque se reciben con agrado. Es muy diferente y realmente a nivel personal nosotros lo vivimos, muchas veces lo hemos vivido, que por el dolor del corazón el espíritu se abate. A veces, y lo digo a nivel personal, pero también sé que todos pasamos por eso, llegamos a algún lado, pero ya llegamos enojados, o de pronto llegamos tristes y todo el mundo está alegre, pero resulta que como uno está triste, como que todo se daña, entonces ya no nos reciben con ese agrado. Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo afectados por nuestras mismas emociones. Entonces, necesitamos saber qué son las emociones.
Las emociones son reacciones automáticas, intensas y breves, físicas y neuroquímicas, ante estímulos externos o internos como el miedo o la alegría. Entonces, estas emociones son pasajeras. Es como cuando va uno en la calle y de pronto frenó un carro y uno se asusta y no pasó nada, gracias a Dios, pero y ya uno sigue caminando y después se le olvidó el frenazo, no pasó nada. Vemos a una persona, de pronto nos causa cierta pesar, cierta lástima y resulta con verla en las condiciones de pronto que está la persona y nos da una lástima momentánea. Es alguien que de pronto no conocemos, la vemos, seguimos, puede que la ayudemos porque está en necesidad, pero seguimos, es algo momentáneo. Pero hay algo que nos afecta a las emociones, que nos lleva a tener sentimientos. Y fíjese, los sentimientos, las emociones pueden afectar nuestros sentimientos. Los sentimientos son la interpretación consciente, duradera y cognitiva de dichas emociones, influenciados por la experiencia y el pensamiento. ¿Qué experiencia hemos tenido de pronto cuando éramos más jóvenes aún? Hay experiencias alegres, tristes, traumáticas que pueden afectar nuestro cuerpo o nuestra imagen porque nos puede dañar en momentos dados. Nuestra reacción ante ciertas frases puede afectar a otra persona y de pronto nosotros pensar, ¿y esto qué le pasó si yo no dije nada? Entonces, no nos damos cuenta que esa persona puede tener algo que le trae el recuerdo de ese sentimiento de algo que pudo haber pasado. Una palabra con que fue ofendida o algún comentario que hicieron alguna vez, a algo que le han inventado a una persona que le afectó emocionalmente y que tuvo que moverse donde estaba. Muchas cosas pueden pasar donde hay ese tipo de circunstancias. Entonces la persona es bastante sensible a ciertos temas o a ciertas frases que puede sentirse como que está siendo o condenada o está siendo relegada para sacándola como del lugar. Entonces es algo que cada persona lo vive. En donde nosotros estemos, la reacción que nosotros tengamos va a depender de lo que nosotros vivimos. Desde los 0 a los 12 años nosotros aprendemos lo bueno y lo malo. Ahí está todo lo que aprendimos de nuestros padres, todo lo que aprendimos del lugar donde nosotros vivimos, de las personas con que nos enseñaron todo. Pero también están los traumas, están esas situaciones, esas etiquetas que se han puesto a una persona, a un niño. Está la manera en que se le trató. Todas esas emociones están ahí guardadas. Esos sentimientos. Porque las emociones fueron pasajeras, estas ya quedaron en el alma marcadas y crean ciertas circunstancias y ciertas reacciones contrarias. Contrarias quiere decir que nos afectan la reacción ante ciertas circunstancias. Y es normal entenderlos. Todos tenemos estas emociones. Dios nos creó con emociones y son importantes. No las podemos tener en una cajita fuerte. Necesitamos dejar que funcionen. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que según nuestras reacciones también podemos mostrar lo que hay. Digamos que alguien hizo un comentario y dijo algo que no era de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no tenemos una identidad definida en Cristo Jesús, cualquier comentario lo personalizamos. Pensamos que están hablando de nosotros porque no tenemos identidad, porque no sabemos quiénes somos, porque somos de pronto inseguros. Hay unas personas que son más seguras que otras, pero todo varía según la crianza. Por lo tanto, es importante entender que a cualquier persona le puede pasar, a cualquiera de nosotros. Nosotros podemos mostrar en el rostro la alegría, la tristeza, la opresión, la ansiedad, la depresión, las angustias, la necesidad. Todo eso se puede expresar en el rostro. Y Dios nos lo está diciendo a través de su palabra. De la misma manera, en la cara nos muestra todo esto que está pasando en nuestro exterior y la iglesia también a nivel espiritual percibe lo que es la incertidumbre, la angustia, el dolor, lo que se esté pasando en ese momento.
todas las situaciones que se estén viviendo, porque la iglesia también como cuerpo se puede afectar en un momento dado, porque hay muchas emociones y de pronto hay un miembro que está afectado, un miembro que sintió que lo sacaron de un lado y resulta que esa es la experiencia que vive ese miembro. Pero si no se trata en ese momento a esa persona o no se le ayuda a traerla a la verdad, pues puede causar un efecto que daña todo el cuerpo. Por eso es necesario tener personas adecuadas para que en una circunstancia traten de ayudar a la persona a entender por qué no se le tuvo en cuenta, para que no duela. Porque es que duele la persona que tiene las emociones muy sensibles y no se puede ignorar. Así como nosotros tenemos esa capacidad, Dios nos da esa capacidad. ¿Qué pasa cuando hay un miembro enfermo? Digamos que les voy a hablar un ejemplo, por ejemplo, de la ciática. Cuando alguien tiene el dolor de la ciática, es un dolor muy fuerte. No se puede uno casi ni sentar, ni mover, ni caminar, porque es muy fuerte el dolor y es un dolor permanente que ni acostado sale, se va. Y la medicina fuerte es la que de pronto lo calma, pero no nos damos cuenta tal vez el estrés, el cuerpo está hablando algo que hay ahí, hay un estrés y está afectando la ciática. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que empieza un dolor en la cadera, empieza en el lateral, empieza bajando a la rodilla y así va afectando toda la pierna. Por supuesto, todo el cuerpo empieza a doler porque está apoyado más sobre otra pierna y empieza el dolor afectándose todo el cuerpo. Asimismo sucede en el cuerpo de Cristo y es muy importante tener esas partes importantes que pueden atender esas pequeñas cosas. Como dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras que dañan la viña. No estamos hablando de personas, estamos hablando de esas actividades interiores que pueden afectar la viña del Señor, que se pueden solucionar a tiempo. Esas son pequeños pensamientos, pequeñas cosas que entran a nuestro mundo interior que van afectando y van llevando allá el chisme, el comentario, la calumnia, porque están inconformes. No lo hacen, digamos, a propósito, sino que son llevadas por emociones. Somos llevados por emociones y ahí es donde nosotros necesitamos entender. Por eso es muy importante que la iglesia predique la palabra de Dios, porque vamos creciendo y lo dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos está diciendo que a medida de que tenemos esta relación con Dios, que vamos aprendiendo a través de la palabra, eh, Dios, todos nosotros seremos transformados progresivamente y podremos reflejar la gloria del Señor y el cuerpo de Cristo también. Nosotros y el cuerpo de Cristo, a nivel individual y a nivel cuerpo de Cristo. Pero necesitamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a transformar, nos va permitiendo madurar, nos va reencaminando en la verdad, nos va llenando del amor de Cristo. La iglesia como cuerpo hace visible esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, vestidos ya en el nuevo hombre, y reflejamos ese carácter de Cristo. La iglesia y cada uno de nosotros necesitamos recibir ese alimento espiritual. En la iglesia nos enseñan, nos instruyen, hay clases, también está la predicación, pero también está a nivel individual nosotros tener esa relación con Dios, porque Dios nos permite crecer. Oír la palabra de Dios es apasionante, es algo que con lo que permitimos que Dios mismo nos enseñe, nos instruya, nos guíe. Y cuando nos predica, nosotros nos damos cuenta que la predicación es conforme a la palabra de Dios, porque Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el pueblo necesita conocer la palabra de Dios, pero necesitamos aprenderlo y oírla a nivel individual, porque nos reafirma en su palabra y en la identidad en Cristo. Entonces,
Cuando vamos aprendiendo todo eso, vamos sabiendo que nosotros necesitamos reflejar a Cristo. ¿En dónde? Necesitamos reflejarlo en nuestros hogares. Llevar el amor de Cristo a nuestros hogares es muy importante, porque es que yo me puedo estar muy feliz en la iglesia, pero llego a la casa y soy el infierno en la casa. Entonces necesitamos ser diferentes, necesitamos ser transformados. Ahora, no quiere decir que somos perfectos, vuelvo y lo repito y lo digo, estamos en este mundo y este mundo está caído. Tenemos emociones y vivimos aquí también con emociones. Hay momentos en donde fallamos, hay momentos en que de pronto nos sale el enojo, pero Dios nos va guiando y nos va orientando para tener esa capacidad de crecer y ya no ser como niños que hacen pataleta, sino que vamos aprendiendo a crecer y a madurar. Entonces, ya mirándolo de la cara, vamos a pasar a la frente, porque esto también va complementando un poco lo que hemos hablado y hablamos de la frente. ¿Cuál es la función de la frente en el cuerpo humano? Entonces sirve como escudo, dice que sirve como escudo del lóbulo frontal del cerebro y de la corteza prefrontal. El lóbulo frontal es encargado de las funciones ejecutivas superiores, incluyendo el razonamiento, la planificación, la toma de decisiones, control de emociones y personalidad. Es fundamental para la regulación del comportamiento social, la atención, la memoria de trabajo y el control de movimientos voluntarios. Entonces, empecemos por el final, movimientos voluntarios. Quiere decir que nosotros cuando estamos en el cuerpo de Cristo, Dios nos creó con anticipación para buenas obras. Y para lo que Él nos tiene diseñados, Él nos va impulsando y vamos sintiendo en el corazón el deseo de ir caminando conforme a lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Entonces, no es algo forzado. Sin embargo, a veces no queremos ese lado, pero Dios nos va llevando porque Dios nos lleva a un entrenamiento y el entrenamiento a veces no nos gusta, pero vamos creciendo para ir a cumplir la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hablar del razonamiento? Porque aquí nos habla del razonamiento. El razonamiento es un proceso mental en el que se parte de una cantidad determinada de premisas para llegar a una conclusión inferida sobre estas. Estos razonamientos o estos argumentos, porque son argumentos, nosotros empezamos, sucede cualquier cosa y nosotros empezamos a pensar, digamos que estamos en la iglesia o estamos en una casa con una familia y de pronto vamos a saludar a una persona y cuando está saludando, ella está saludando a otras personas, pero cuando no va a saludar, esa persona de pronto dio la vuelta y fue y saludó a otra persona. La percepción de un corazón que no tiene el conocimiento, no ha crecido o no ha logrado el recibir la madurez adecuada es, se volteó, no me quiso saludar, quién sabe qué le dijeron, algún chisme, ahora ya no vamos a ser buenas amigas o amigos y ya no vale la pena ir. Empezamos a hacer unas conclusiones, empezamos a hacer unas películas impresionantes porque somos buenos para crear esas películas. Entonces, estamos argumentando, estamos razonando de forma equivocada. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para que podamos cambiar de manera de pensar. ¿Por qué vamos a razonar así? Porque el corazón está dañado, pero cuando hemos madurado entendemos que esa persona, nos damos de pronto cuenta que la persona estaba saludando a alguien que por muchos años no había visto y llegó. Entonces le dio mucha alegría y a uno lo ve seguido, pues lógicamente está con la persona que quería ver o que vio y llegó de sorpresa. Pero la mente de uno o las emociones de uno hace que, digamos, conforme a la crianza de uno, se va formando ese razonamiento equivocado. Lo mismo pasa en la iglesia. De pronto alguien nos saludó, entonces se siente rechazado y resulta que en ese momento que entraba esa persona tuvo que hacer algo, tuvo que ir a atender algo con otra persona, entonces de pronto se siente ofendida o nos sentimos ofendidos. ¿Pero por qué? Porque no hay madurez. Porque también tenemos una estructura de pensamiento que ha sido formada en el crecimiento. Y entonces Dios nos va reencaminando en su verdad y nos va ayudando a cambiar de manera de pensar.
Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios nos está diciendo que todos esos argumentos tienen que ser derribados, porque cada uno de nosotros tiene una manera de pensar y es válida. Tenemos una manera de pensar, una manera de sentir, pero la persona puede decir algo diferente, totalmente contrario a lo que yo digo, y yo también tener mi razón. Cada uno tiene el 100% de razón, pero hay una sola verdad, que es la palabra. Y la palabra nos va a decir la verdad. Yo puedo tener mi razonamiento, o cada uno de nosotros puede tener el razonamiento. Uno puede sentir, por ejemplo, que no cree en Dios, porque está razonando y por alguna situación esa persona no cree en Dios. Pero nosotros sí creemos en Dios. Hay una sola verdad, pero todos llegamos incrédulos. Todos llegamos enojados o llegamos frustrados. Y llega un momento en que se nos abren los ojos espirituales y los oídos espirituales para oír. Entonces en su momento la persona está así y tiene su razón. ¿Para qué pelear y para qué debatir? No estamos para debatir con nadie, pero sí para orar por todos. Así es que Dios nos va enseñando esa verdad que es tan útil para todos nosotros. Entonces, vamos a lo que es la planificación. Lo que es la planificación. Dios desea que nosotros lo incluyamos absolutamente en todo. Cualquier decisión que vayamos a tomar a nivel personal, a nivel familiar o a nivel de la iglesia, necesitamos incluir a Dios. Porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Y porque Dios quiere estar en todos nuestros planes para dirigirnos, para que logremos alcanzar las cosas que nosotros queremos. Y dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y eso es verdad. Dios sabe los planes que tiene, que son buenos. Él quiere el bienestar para nosotros. Él quiere que tengamos un buen futuro y que tengamos la esperanza de llegar a ese futuro. Entonces necesitamos de la palabra de Dios para hacerlo y necesitamos incluirlo a Él dentro de todas nuestras decisiones, que son muy importantes. Pero también miren lo que dice Proverbios 16 del 1 al 3. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Por tus actos pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Fíjese cómo Él dice que Él conoce la intención de nuestro corazón. Digamos que a veces queremos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es la intención? ¿Queremos hacer algo para que alguien nos mire? ¿Para que alguien nos admire? ¿Para que alguien nos reconozca? ¿Para que alguien nos tenga en cuenta? La intención es equivocada. Porque nosotros debemos hacerlo todo para agradarle al Señor. Porque si queremos hacer algo, lo hacemos. Fuimos creados con anticipación para hacer buenas obras. Y si vamos a hacer algo bueno, lo hacemos para el Señor. Porque Él creó ese sentir en nosotros desde antes de la fundación del mundo. En cada uno de nosotros, la obra que cada uno haga. Lo que nosotros estemos haciendo es porque Dios lo creó con anticipación en nosotros. Entonces nosotros lo hacemos, solo que aquí, debido a que tenemos estas emociones y vivimos en un mundo donde fuimos creciendo con ciertas situaciones emocionales que nos afectaron, pues lógicamente nos afectan. Por eso es que necesitamos ir creciendo en la iglesia, ir madurando, ir fortaleciéndonos y seguir que la iglesia se multiplique, siga creciendo para que la iglesia dé fruto. Y esa iglesia produzca otras iglesias que vayan siguiendo el camino hacia Cristo Jesús. Y ese es el control, eso es lo que dice. Ahora vamos a mirar lo que dice en cuanto al control de emociones. Dice 2 Corintios 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios nos dio un espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da un nuevo espíritu.
Y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio no es que nosotros podamos dominar nuestras emociones, precisamente por eso tenemos un nuevo espíritu, porque a medida que crecemos en la palabra, vamos madurando y el Espíritu de Dios nos guía, nos redarguye de pecado, nos muestra que estamos equivocados. Porque cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, pues uno tiene sus propias razones. Entonces, ya con el Espíritu de Dios, Él nos va redarguyendo de pecado. Está bien, está mal. Él nos va mostrando. Entonces, ¿puedo gobernar mis emociones o las emociones me gobiernan a mí? De pronto alguien hizo un comentario y de pronto yo voy y me alboroto y hago un escándalo y grito y peleo y, y vuelvo todo un caos. O con la madurez en Cristo entiendo que esa persona dice lo que tiene en su corazón y yo doy de lo que hay en el mío o nosotros damos lo que hay en el nuestro. Simplemente entender que la persona por alguna razón lo hizo, pero no tenemos que hacer caso a lo que mencione. A veces son cosas bastante dolorosas, pero hay que dejar que Dios haga su obra. Y necesitamos dejar que las personas vayan creciendo y vayan madurando. Dios va cambiando y va ayudándonos a entender esto. Es difícil porque poder dar la razón es, o sea, dejar que la otra persona se quede con lo suyo, no, Dios se encarga, Dios es justo y Dios es el que pone todo en orden, pero a veces lo queremos poner en orden haciendo un desorden muy grande. Entonces dejamos que Dios siga haciendo la obra, pero aprendemos a tener gobierno sobre esas emociones. Ahora, ¿quiere decir que no me voy a enojar? No. Estamos en este mundo y nos enojamos, fallamos, a veces llegamos y nos pegamos como el alboroto, pero llega el momento en que el Espíritu de Dios como que le hace a uno reaccionar y uno dice, no, un momentico, sí estoy mal. Porque esa no es la reacción. Porque el Espíritu de Dios nos muestra por qué reaccionamos así, qué pasó para que reaccionáramos así. Alguien calumnió y uno reacciona de una manera impresionante. ¿Por qué fue mi reacción? ¿Voy a creer algo que dijeron que no es verdad? ¿Qué pasó en mi vida para que yo esté creyendo algo que no es? Entonces, así es que Dios nos va llevando a sanar esas heridas del alma. Y tenemos, perdón, esas personas que nos van guiando por el camino de la verdad. Esas personas que tienen el conocimiento espiritual. Porque nosotros podemos tener un conocimiento intelectual, pero necesitamos sabiduría de lo alto para poder dar un consejo sabio a las personas, para poder dar el consejo que Dios quiere o lo que Dios quiere hablarle a la persona o nos quiere hablar a nosotros. Por eso es importante. El cuerpo de Cristo necesita y es indispensable que como cuerpo de Cristo también tenga ese control de emociones. Una iglesia no se puede alborotar porque algo pasó, es simplemente cómo reaccionar ante ciertas circunstancias que no afecte al cuerpo. ¿Por qué vamos a afectar? Entonces, sí puede pasar, la cuestión es que cómo funcionar para el que el cuerpo no se afecte, ¿sí? Y necesitamos saber tener las personas adecuadas en la iglesia que puedan ayudar a mirar más, a derribar todos esos argumentos y todo aquello que está en contra de lo que Dios quiere hacer o de lo que Dios quiere cambiar. Entonces necesitamos hacerlo. Por eso es muy importante. Ya viendo esta parte, vamos a ver ahora lo que es la corteza prefrontal. Fíjese que la corteza prefrontal, la tenemos aquí en la frente, es una zona fundamental para la atención, la conexión, la resolución de problemas y el control de impulsos. Nos ayuda a prestar atención a lo que queremos, estar quietos en un sitio y escuchar. Esto nos va ayudando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nacemos, nuestra corteza prefrontal es totalmente inmadura y va madurando en las mujeres hasta los 21 años y en los hombres hasta los 25, donde se consigue la madurez. Ya no es el adolescente que cree que el mundo se puede acabar o que puede montar en lo que sea y no le duele ni le da miedo de nada. Ya va madurando y ya va entendiendo
Eso lo hacemos los adolescentes, pero cuando vamos madurando ya es diferente. ¿Sí? Podemos seguir gozando de la vida, pero hay una madurez. Ya pensamos en un futuro. Entonces, ¿cómo funciona esto también en la iglesia? A través de la palabra de Dios. La iglesia va gestionando la fe a través de la palabra de Dios al interpretar esas intenciones divinas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Esa palabra que reduce el estrés, la palabra que fortalece nuestra salud mental mediante una conexión consciente. Somos conscientes de que Dios vive, Dios es, Dios fue, es y será. Y que Cristo vino a este mundo y Cristo murió y resucitó. Todo eso lo vemos y nosotros vamos a llenándose en fe. Nos va dando esa fuerza, esa capacidad de gestionar lo que no vemos, sino lo que creemos. Porque la fe no es por vista. Entonces, la fe es creemos no por lo que vemos. Nosotros necesitamos aprender a creer en que las cosas imposibles se hacen posibles. Entonces, ¿cómo funciona nosotros también en esto a nivel de que vaya funcionando esa corteza prefrontal y que esos neurotransmisores empiecen a funcionar correctamente y que vaya madurando el cuerpo de Cristo? La oración es una conexión real con nuestro Padre. Eso nos ayuda y dice porque lo encontré, estudios de neuroimagen muestran que se activan, que es los neurotransmisores que se activan al orar, indicando que los creyentes procesan la interacción con Dios como una conversación con un ser real y no ficticio. Hasta ahí llega la fe. Nosotros oramos y entramos al lugar santísimo. No necesitamos ahora intermediario, podemos hacerlo directamente y entramos a ese lugar santísimo a encontrarnos con nuestro Padre. Gracias a Cristo lo podemos hacer. Entramos a una conexión y a una charla con Él. Podemos hablar con Él, podemos preguntarle. Y Él nos dará la respuesta. Y eso se hace a través de la oración. La oración hace que vuelvan todas esas neurotransmisores que se han dormido por andar pegados muchas veces en demasiado tiempo en pantallas, se vuelvan a activar. Porque pueden causar un daño cuando hay tanto uso. Entonces, ¿cómo funciona la renovación de la mente? Porque también nos renueva nuestra mente a través de la meditación. Cuando meditamos en la palabra de Dios, dice que actúa como un ejercicio neuroplástico que reprograma, que nos reprograma cambiando patrones de pensamientos negativos por una perspectiva esperanzadora y de paz. La meditación es importante, el entender, pero a veces no nos queda tiempo, a veces no encontramos la hora, el momento, el tiempo. Dios no necesita 24 horas que estemos en una meditación con Él. Si nosotros, sí lo podemos hacer y es fabuloso, pero si nosotros le damos una media hora al Señor, una conexión entera a Él, sin conexión con el mundo, es una relación de un tiempo fabuloso con el Señor. ¿Para bien de quién? De nosotros y para bien de la iglesia. Esto nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a que podamos crecer. ¿Cómo podemos nosotros activar todo esto? Entonces, también nos ayuda la regulación emocional. La fe se activa para ejercer un control cognitivo sobre esas emociones, ayudando a superar traumas y ansiedad. Fíjese cómo la palabra de Dios nos va ayudando. Y eso está comprobado. Eso es maravilloso saber cómo pueden comprobar algo que escrito está. Cómo Dios va transformando. ¿Sí? Entonces, también cuando nosotros entramos a esos momentos de ayuno, es un momento de esa entrega total al Señor.
Es una entrega total al crecimiento, esos ayunos que nos conectan con el Señor porque le estamos adorando a Él. Estamos alabándole a Él, glorificándole a Él, escuchando su palabra, dedicándole un tiempo al Señor para que nos llenemos de Él, de su palabra, de su verdad. Es un momento de entrega. Y, por ejemplo, nosotros en la iglesia se hace una vez al mes un ayuno. Y ese ayuno fortalece el cuerpo de Cristo. Ese ayuno vivifica el cuerpo de Cristo. Lo protege al cuerpo de Cristo. Y nos permite crecer absolutamente a todos, desde la cabeza, que son los que dirigen, hasta nosotros, porque somos miembros cada uno en particular y como miembros cada uno de los que se llena de eso va mandándole al cuerpo completo esos neurotransmisores, van lanzando al cuerpo energía divina para poder mantenernos unidos, alegres, fortalecidos, en crecimiento y en conocimiento de la verdad para permanecer en esa fe. Entonces necesitamos también la toma de decisiones y los propósitos, porque a veces nos queda difícil tomar decisiones o mirar propósitos. Se activa para ejercer un control cognitivo sobre las emociones, ayudando a superar traumas. Bueno, perdón, ya lo había leído. En la toma de decisiones y propósitos, dice, al alinear el comportamiento con los principios bíblicos, le ayuda a decidir acciones basadas en valores, guiando la conducta social y personal. ¿Cómo nosotros vamos con esa capacidad que Dios nos va uniendo para poder lograr una acción que pueda traer una conducta general para todo el cuerpo y ayude a la personalidad del cuerpo y a la persona? ¿Sí? Para nuestra comunicación social con las personas. Entonces, ¿qué pasa en resumen? En resumen, dice que en resumen, la lectura bíblica y la oración actúan como un protocolo espiritual que fortalece el cerebro, permitiendo que la fe trascienda la lógica y transforme la conducta desde la zona de mayor jerarquía cerebral. Todo esto lo hace esta parte que estamos hablando, que es la cara, lo que cubre esa parte del lóbulo frontal y la corteza prefrontal, todo eso lo cubre. Vemos cómo cada parte es muy necesaria y cómo todavía estamos hablando del cuerpo. Dios nos da explicación porque es que Él es el creador de todas las cosas y Él nos creó. Y Él sabe lo que necesitamos y por eso lo necesitamos a Él, para que se vuelvan a activar esas neuronas, esos neurotransmisores. Algunas personas que por algún trauma o alguna situación se han afectado, pueden volver a activarse, pero necesita oír la palabra. Yo les sugiero, oigan la palabra. Existe la Biblia en audio, pero también deben leerla para que ustedes no... De pronto la Biblia, yo tuve alguna vez una Biblia que no estaba diciendo lo que la Biblia decía una cosa diferente. Necesitamos ir conociendo que dice la verdad. Téngala, vuelve a la mano y óigala. Deje que Dios le enseñe. Dejemos que Dios nos enseñe. Y unámonos al cuerpo de Cristo y que los enseñen también los que más saben, los que más tienen conocimiento o aquellos que tienen esa comunión con Dios para que nos enseñen y nos permitan crecer más. Dejemos que el cuerpo funcione como cuerpo y cada miembro funcione como necesita funcionar. Todos los miembros somos importantes, ninguno es más que otro. Todos somos los mismos porque Cristo es nuestra cabeza y es la cabeza de la iglesia. Así es que vamos a dejarlo por ahora hasta ahí y quedamos pendientes para el próximo video que veo que sigue cada día más interesante. Dios los bendiga a todos.